Y así volvemos a Libres e Iguales, el programa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Los Ríos. Y estamos hoy día en un programa especial. Hablamos hace unos minutos de accesibilidad, discapacidad, acceso universal. Y ahora tenemos otra invitada en este segundo bloque, junto a Pablo Faúndez, que está acá, mi colega de la sede. Estamos con Marisol Águila. Ella es periodista, es crítica de cine. Tiene un sitio que es www.democracine.com, Marisol Águila en Instagram. Y una persona que se dedica hace mucho tiempo a ver cine, pero desde la mirada de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Marisol? No, feliz, muy contenta, Patricia y Pablo, de esta invitación para poder hablar justamente en una fecha muy particular. Mañana se cumplen 5 años del estallido social y hay mucho cine vinculado al tema y además cine y derechos humanos, que es la conversación que nos convoca. Sí, y además estás cubriendo, digamos, estás haciendo como la labor aquí de crítica de cine, prensa, haciendo reseñas en el FIC Valdivia. Así es, una edición recargada, la 31ª edición, que siempre es una fiesta del cine, con muchos largos, cortos, experimental, vanguardia, así es que para todos los valdivianos, porque en general se llena santiaguinos en Valdivia, pero los valdivianos de la zona, no solo los de la universidad, también las personas de otras edades, hay una cantidad de salas en Lord Cochrane, Cervantes, La Watch. La Watch tiene 4 salas de cine, o sea, es una maravilla, así que aprovechen estos días hasta el domingo para ver películas que de verdad no van a poder ver en ninguna otra parte después. Sí, esa es una de las características de los festivales, porque no necesariamente van a entrar a circuitos comerciales luego. Así que particularmente de este, que es el FIC Valdivia, es el mejor festival de cine de Chile, me atrevería a decir. Muy bien. Sí, de seguro. Bueno, felices también, Marisol, de contar con tu presencia en este espacio que como instituto tenemos a través de Radio Watch. Y claro, tú ya mencionaste las temáticas que son bien interesantes de poder conversar contigo hoy día, y podríamos partir quizás por lo segundo. ¿Cuál es esta relación de estos dos mundos gigantes, ¿no? Del mundo del cine, con toda la trayectoria y la historia que tiene también, y los derechos humanos? ¿Cómo debiéramos abordar esto también según este contexto en el que estamos pasando? Sí, yo siento que el cine reciente chileno, particularmente los documentales, han tenido un rol fundamental, un rol social, muchas veces frente a la impunidad, frente al olvido y en función de la educación en derechos humanos y de la memoria. Y en ese sentido quería recomendarles algunos estrenos que se vienen próximamente en noviembre. Oasis. Oasis es una joya en términos cinematográficos de un colectivo que se llama Mafi TV, que hizo Propaganda, Dios y otros. Está dirigido por Tamara Uribe y Felipe Morgado. Se estrena ahora en noviembre. Ha tenido un recorrido internacional muy importante en Berlín y otros lugares. Y básicamente es muy desafiante que 5 años después del estallido se mantenga la vigencia de un discurso que claramente ha cambiado, sobre todo por la demonización, por una narrativa que ha instalado el octubrismo, que es una pésima lectura, porque sabemos que la manifestación es un derecho. Entonces Oasis lo que hace es, a propósito del proceso constituyente, el segundo, se enfoca en esa dinámica con énfasis en lo ambiental y en las zonas de sacrificio. Y tiene un lenguaje cinematográfico muy concreto, muy reconocible, que es plano fijo. Ponen la cámara, o sea, una cosa impresionante, o sea, con todo el movimiento que hubo en las calles, ellos instalan cámara y ocurre la acción. Es un documental muy observacional. Entonces, creo que es interesante mantener la discusión sobre las fracturas que mantiene Chile hasta hoy, 5 años después, y a pesar de esa narrativa perversa que se ha instalado del octubrismo, y esta película lo logra particularmente. Entonces, les sugiero que la vean, y me gustaría también comentar algunas otras películas. No sé si ahora o después. Sí, comentémosla. Lo que pasa es que en derechos humanos ha habido generaciones y etapas, ¿no? Recientemente ha habido una segunda generación, más bien los hijos, sobrinos de las víctimas de violación a los derechos humanos. Y ese proceso es de una riqueza maravillosa, también principalmente desde el documental. Yo diría que esa línea de reflexión la abrió Macarena Aguiló ya en el 2010 con El edificio de los chilenos. Es una cosa impresionante ese documental, de una valentía, y dicho sea de paso, las mujeres documentalistas, a mi juicio, son las más valientes para
para plantear y hacer un cruce entre lo personal y lo político. ¿Cómo se llama? El edificio La Chileno, básicamente Macarena confronta a su familia que pertenecía al MIR y que ella vivió fuera de Chile mientras ellos volvían a Chile de manera clandestina a propósito del proyecto Hogares. Y después vino toda una serie de documentales, entre ellos el más destacable es El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco del 2017, que es de una valentía enorme y además usa muchos archivos y para la época era muy novedoso las grabaciones, las mezclas de texturas y materiales. Y ella confronta también a alguien de su familia, la tía Chani, que finalmente era, Adriana Rivas, que era la mano derecha del Mamo. Entonces hay una serie de procesos y me gustaría mencionar en esa línea también Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra, que es del 2016, que siguen esta línea, pero desde un ámbito muy familiar, porque a sus padres, que también eran miristas, los acribillaron cuando iban a buscarlo al jardín. Entonces es de una brutalidad. Y este tipo, yo creo que hacen un tremendo aporte a la memoria y a la educación en derechos humanos. Y por último quería comentar lo que a mi juicio es una de las mejores películas de derechos humanos del año pasado, Punto de Encuentro, que está dirigida por Roberto Baeza y tiene y a la vez como son directores pero productores, Paulina Costa y Alfredo García. Ellos son hijos de detenidos que estuvieron juntos en Villa Grimaldi. Ya. El padre de Alfredo es detenido desaparecido y el padre de Paulina sigue con vida. Entonces, lo que ellos hacen es mezclar dispositivos del cine dentro del cine, una cuestión impresionante, porque tienen una película de ficción dentro del documental, donde ellos, a través de actores que los representan a sus padres cuando eran jóvenes, hacen todo un análisis, o sea, un recorrido por las vidas, y además incorporan a las nuevas generaciones. Yo creo que es una película muy de educación en derechos humanos y además con dispositivos muy novedosos, que es muy necesario para llegar con el mensaje, porque muchas veces la audiencia a veces se cansa de estas temáticas y siempre hay que estar reinventándose. Sí, en ese sentido te quería preguntar, porque has hablado de documentales, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la ficción? ¿Se han incorporado los temas de derechos humanos, más allá de la dictadura, ¿no? ¿Temas de derechos humanos en general en Chile? O sea, en este caso, Punto de Encuentro incorpora la ficción, claro, ficción documental. Es como docuficción, pero claramente los documentales son lo más fuerte. Hay otra película que se estrena en noviembre, que se llama Aullido de Invierno, y que ahí, por ejemplo, el director vuelve a el tema de Colonia Dignidad. Él ya había hecho un lugar en Dignidad, que era una ficción a propósito de Paul Schaeffer y con el punto de vista del niño chileno. Pero acá lo que él hace en Aullido de Invierno, toma los casos, tiene ficción y documental, pero no como híbrido, sino separado. Es bien audaz su propuesta. Y toma los casos de dos colonos, una mujer y un hombre, una alemana y un chileno, que vieron vulnerados sus derechos brutalmente, y ellos cuentan su testimonio. Luego en el centro hay ficción con Paulina García, que es en el fondo una de las estuvo involucrada en hechos de violación a los derechos humanos. Entonces hay un ejercicio de memoria que está, yo creo que siempre buscando otras formas para llegar con estos mensajes de memoria. ¿Y qué se diferencia un poco, porque hablas de esta segunda generación, sí, ¿no? Los hijos de, los sobrinos, los nietos, estoy pensando en Bestia también, por ejemplo, o sea, documentales que están hablando del pasado, pero con esta otra mirada, sí. Esta otra mirada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacen los hijos de o los sobrinos con lo que hace la generación anterior a nivel de documental? Aparte parece que del riesgo también, más bien como de la apuesta cinematográfica, que también es diferente. Sí, bueno, tenemos una primera generación de documentalistas que vivieron en sí mismos directamente los efectos del golpe. Patricio Guzmán es el mejor exponente, que él siempre ha planteado que su vida quedó marcada para siempre con el golpe de Estado y toda su filmografía tiene que ver con eso. Mi País Imaginario es su última película, que lamentablemente creo que quedó muy rápidamente
fuera de vigencia a propósito de los hechos políticos que surgieron después. Carmen Castillo, o sea, un emblema, además de una línea de mujeres documentalistas o mujeres cineastas que trabajaron en el exilio y que fueron bastante invisibilizadas también en la historia reciente del cine chileno. Entonces tú, ¿cómo hacen estas nuevas generaciones tomar la voz desde su propia particularidad? Por ejemplo, Villa Olímpica, que es de un chileno argentino mexicano, que se llama Sebastián Cojan. Lo que hace es ubicarse en México, esta película es del año pasado, antepasado, en la Villa Olímpica en Ciudad de México, donde recibieron una gran cantidad de exiliados de Chile y Argentina, los Argenmex, que le llaman también a los argentinos. Entonces el punto de vista es de esos niños, muchos nacieron allá, otros crecieron allá, entonces cuando sus padres, de vuelta a la democracia, deciden volver, en la mayoría de los casos, para ellos es un trauma. Porque en el fondo el Chile que siempre, lo clásico que les hablaron, por el cual lucharon, por el cual generaron resistencia desde distintas instancias políticas, en realidad no era tal, y para ellos volver a ese Chile que en realidad no era, es brutal. Para ellos, dice, ahí empieza realmente mi desarraigo. Así que es súper interesante esa mirada. Yo encuentro interesante igual lo que estábamos comentando antes de este ejercicio documental de hacer este contraste, enfrentamiento entre las generaciones. Como que eso también siento que puede ser súper representativo de lo que ocurre también en la interna de una familia, que común y corriente, que también puede tener sus propios enfrentamientos, y cómo esto también puede ser una suerte como de interpelación a que ese ejercicio quizás es sano que ocurra. Bueno, ahí uno sacará las conclusiones, pero me parece interesante porque creo que también es algo que nosotros desde la vereda, por lo menos institucional, a propósito de septiembre y de los distintos ejercicios de memoria que hemos realizado en las últimas semanas, también lo hemos visto, como las generaciones, primero, de quienes eran niños de partida durante los años 80, o los que ya son hijos, sobrinos, y representan a una nueva generación que intenta tener siempre presente el ejercicio de la memoria, que esto también de alguna manera se pueda ver reflejado en estos ejercicios de documentales. También creo que tiene un valor bastante atingente a los tiempos que vivimos. O sea, me parece interesante, además, se me había olvidado, 1976 es una ficción que incorpora el tema de la dictadura, pero desde una postura de clase muy diferente, de una mujer acomodada, en el caso de Aline Kuppenheim. Pero me parece interesante no solo vincularse a los derechos a las violaciones de derechos humanos del pasado, sino que a la gama general de los derechos humanos. En el caso de Malqueridas, de Dana Gilbert, que me parece que es una de las mejores exponentes de su generación, ella lo que hace es abordar la temática de los derechos de las mujeres privadas de libertad y de maternar en la cárcel, a propósito de toda la discusión en su momento de la ley Sallén, que sigue ahí en el Congreso, para buscar penas alternativas. Y lo hace de una manera muy innovadora, porque solamente ocupa archivos de las mujeres que estaban en prisión y grabaron ellas mismas a través de sus celulares, cuestión que ahora estaría absolutamente prohibido por la agenda punitivista y el populismo penal. Y entonces lo que ella hace es recolectar este material y además darle voz a varias de ellas. Hicieron talleres en cárceles con mujeres, y ahí va surgiendo la confianza también para que le entreguen el material fílmico, o sea, más bien el material de archivo de celulares, y van construyendo una historia que es más bien coral, pero representada por una de ellas, que además es muy interesante. Hay dos mujeres de ese proceso que fueron parte del equipo. La Karina como co-guionista, porque ella le fue poniendo mucha más realidad a los textos, y otra chica en cuanto a producción de archivos, que fue la que fue recuperando y la que hizo los vínculos con otras mujeres que ya habían salido de la cárcel o no. Entonces ahí tú tienes también innovación, y El cielo está rojo, de Francina Carbonell. Es impresionante. También documental, también mujer, también joven, que registra el caso de los 81 personas privadas de libertad que murieron en la cárcel de San Miguel en el 2010. Y lo hace también a partir de archivos de la carpeta judicial, y donde queda en evidencia la impunidad en ese caso. Es impresionante. O sea, cuando empieza a ocurrir el incendio, o sea, ella recupera todo lo que estaba en la carpeta judicial, pero claro, era público, pero le costó mucho también.
hay mucho secretismo en eso. Grabaciones de celulares de los vecinos, todo estaba en la carpeta, y empieza a aparecer el humo en la Torre 5 y las cámaras de gendarmería, en vez de apuntar a hacer un zoom en ese lugar donde estaba saliendo el humo, bajan y empiezan a apuntar al pavimento. O sea, para no mostrar, para no evidenciar. Entonces, realmente es impresionante, es muy duro de ver, es tristísimo, pero tan necesario. Así que ahí ese es un aporte súper interesante. Sí. En ese sentido, el cine, el documental particularmente, sirve de registro, sirve de denuncia. Sí. Sí, hay varias situaciones de las que nos vamos a enterar. Bueno, varias historias, ¿no? De las que nos enteramos, no solamente esos derechos, estoy pensando en el derecho al agua, que también hay documentales sobre eso, sí. En toda la demanda al Estado de parte de los pueblos originarios, que hay toda otra línea de documentales que también se están produciendo. Entonces, en el fondo también mirar el cine, ¿no? Los documentales como una posibilidad de promoción, como decías tú, de educación, sí. Pero también de denuncia, porque muchas veces cuando nosotros vemos las noticias, ¿no? Vemos cosas tan breves, ¿no? Como pincelazos de historias, pero ver las historias, sobre todo en primera persona, hace que efectivamente podamos entender la dimensión de la vulneración de los derechos humanos. Si no son cifras, ¿no? Como en el caso de la cárcel de San Miguel, 81 personas. Digamos, pasó esto, hay algunas condenadas por esto, pero cuando tú empiezas a ver la historia o de las mujeres privadas de libertad, empezamos a entender una realidad para la cual no tenemos otro archivo, cuando no estamos cerca. Cuando no estamos cerca de esa realidad, necesitamos los productos culturales, leer, ¿cierto? Ver las películas, la música también. Entonces, en el sentido de la cultura y los derechos humanos, tiene una conexión que lleva décadas, probablemente siglos, probablemente, en que nos permite ver. Y creo que eso es súper valioso, el ver. Es bien interesante porque yo hago los conversatorios de cine chileno en Centro Arte Alameda, en Santiago, y hay un espacio privilegiado que son los cineforos. Cuando tú, después de ver la película, porque además hay que defender a toda costa las salas de cine, ¿no? Porque ahí se produce una situación comunitaria diferente que donde hay otros estímulos distintos a que tú veas en la tele una película. Y cuando estás sometido comunitariamente en un espacio común, oscuro, a un mensaje audiovisual, después puedes conversar sobre ello y se producen discusiones, conversaciones y diálogos con los directores y directoras o los actores y actrices, por ejemplo, donde se abre, donde el cine es la excusa, que es lo que a mí me interesa. Sí. En el fondo, la excusa para hablar de política, la excusa para hablar de derechos humanos, la excusa para hablar de feminismo, y se producen otras conversaciones que cada vez es más difícil en tiempos de desafección política y con todo lo que hemos vivido como sociedad. Entonces hay un potencial, y en ese sentido todo el trabajo que se hacen desde, por ejemplo, la Escuela al Cine, en Cineteca Nacional y otros proyectos, te permite justamente a propósito de una película que los jóvenes y los niños están muy acostumbrados a esta cultura de la imagen, ¿no? Claro. A propósito de eso, ir aprendiendo, ir enseñándole. Creo que se puede hacer muchas cosas por ese lado de la Escuela al Cine. Sí, y es interesante lo que dices tú de ir al cine, sí. Porque hemos perdido en gran parte, yo creo que se ha perdido mucho. En Valdivia tenemos, bueno, la universidad tiene 4 salas de cine. Una maravilla. Pero tenemos un cine comercial que tiene, bueno, las películas comerciales, sí, solo uno. También de repente hay películas en el Cervantes, en los Cochrane, en diferentes lugares. Pero uno ha perdido esa ceremonia de ir al cine, ¿no? Ese momento especial, porque estamos viendo películas, como dices tú, solos. O solas en la casa. Y que en el cine comercial también se traduce con la comida, que la bulla, y como que la experiencia de cine no es tan, muy distinta quizás como la conseguimos de otros tiempos. Es súper interesante lo que hace FIC Valdivia. Durante todo el año va itinerando con la muestra del año, de lo mejor del año, y va a las provincias. O sea, no solo esperan que vengan las delegaciones, que también ocurre de los colegios, de otros grupos. La tercera edad, por ejemplo, tiene pase liberado, y tú casi no ves tercera edad acá. Básicamente es un público muy juvenil y muy universitario. O sea, en Santiago las escuelas de cine se paralizan por una semana y se vienen todos para acá. Pero llegar al territorio y mostrar ahí es un ejercicio que cada vez los festivales están haciendo más. O sea, relevando la figura de la sala, que me parece fundamental, también hay otras formas. Y esa es llegar con un telón, con una proyección a un lugar donde por lo general no hay cines. Sí. Es un proceso de democratización también. Sí. Bueno, tu página se llama democracine.com. Ahí invitamos a todas las personas
que les gusta el cine y a las que quieren saber más de cine, a democracine.com. Estás como Marisol Águila en Instagram. Siempre estás subiendo así como los estrenos, tu reseña. Yo la sigo, Marisol, tú tienes que seguirla Muchas también, gracias, Pablo. muchas gracias. Tienen que seguirla porque tiene una mirada que no solamente va sobre lo técnico o sobre las actuaciones, sobre la fotografía, sino sobre esta conexión del cine con la sociedad, con la democracia y con los derechos humanos. Así que queremos agradecerte mucho, Marisol, que hayas estado acá en este programa que también tiene que ver con el FIC Valdivia. Esperamos que los días que quedan sean muy buenos para ti. Me Muchas imagino que gracias. lo estás pasando muy bien. Y eso, pues muchas gracias por estar con nosotros y también darnos algunas pistas de lo que podemos ver en los próximos meses. Este programa queda grabado en YouTube, en Así Facebook es. Live, así que Excelente. si no lo escucharon, lo retroceden, nos ven de nuevo. Sí, yo lo voy a hacer. Sí, De ya todas sabemos que maneras. Oasis Qué bueno. en noviembre. Así Tenemos es. que, Y ojalá que llegue Aullido acá, de invierno también. en ojalá que llegue noviembre. acá a las salas de... Yo creo Sí, que al Cine porque Club es seguramente llega. Miradoc. Es Miradoc. Es Miradoc. Va a El llegar circuito. a la región. Genial. Así que muchas gracias, Marisol. Esperamos que cierre este FIC Valdivia el día sábado, ¿no? El domingo. El domingo. El sábado es la Sí. premiación. Así es. Sí, el domingo y que tengamos el próximo año tu visita también para seguir hablando de cine. Fantástico. Muchas gracias por el espacio a ambos. Gracias a ti. Sí. Pablo, tenemos hoy día, para que recuerde la actividad de hoy día y la de mañana que tienen que ver con FIC Valdivia. Sí, justamente, Pati, hoy día 17 de octubre tenemos más ratito ya. Bueno, o sea, a las Sí, 6:30 un ratito. en la carpa del SEX. El primero de 2 cagüines hoy sobre acceso a la cultura de las personas neurodivergentes, donde va a estar participando también Daniela, Daniela Fernández, con sí. quien estamos conversando en el primer bloque. Y para mañana, viernes 18 de octubre, también está el segundo cagüín sobre libertad de expresión a las 18:30 horas en la carpa del SEX, donde va a moderar también Antonio, que está acompañándonos hoy día también en el equipo técnico de la radio. Sí, Radio UH, siempre presente. Así que muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon. Gracias a Nicolás y Antonio que estuvieron en la parte técnica y nos encontramos el próximo jueves en Libres e Iguales. Buenísimo. Sintonízanos la próxima semana en Libres e Iguales, porque siempre es tiempo de hablar de derechos humanos, un programa del INEDH Los Ríos para la promoción y protección de tus derechos en Radio UH. Nuestras fuerzas para ir ganando la victoria en defender la vida. A cada minuto son ángeles que mandados por el cielo vienen a limpiar la tierra de enemigos potenciales y también ocasionales dando